Bueno, seguimos con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Magisterio a las calles por la salud y contra el regresivo proyecto de ley. Vamos por las reformas sociales. Recibimos nuevamente a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones FECODE. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, un saludo vital, fraternal y plástico nuevamente, Ivy, a Andrea, que no te saludé hace unos minutos, qué pena contigo, a toda la comunidad educativa y por supuesto aquí otra vez con todos y todas. Bueno, empieza, ¿se me oye bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto, perfecto. Bueno, empezamos un mes básicamente en las cuales vamos a movilizarnos en las calles el magisterio. Y una, pues la más importante, digamos, desde el punto de vista de la amplitud, no solamente del tema que lo motiva, va a ser nada menos y nada más que la del 20 de septiembre, como lo ha planteado nuestro compañero presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Este 20 de septiembre la población se voltará a las calles para decirle a ese Congreso mezquino, pues me refiero a los partidos del establecimiento neoliberal que pretende ser liderados por la extrema derecha, que deben haber reformas sociales. La salud, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral, fortalecer y proceder y apurar el tema de la entrega de tierras para el que la trabaja, fortalecer el proceso de paz total. Es decir, es el momento de las reformas sociales y aquí entonces tenemos una circunstancia en la que la movilización es diferente a todas las demás, como Plaza de Moivi. Es decir, no es contra el gobierno, sino es con el gobierno popular, diciéndole al Congreso de la República que las mayorías no están allá, pero sí están en las calles. Esto es lo que vamos a hacer el 20 y para nosotros es muy importante. Pero adicionalmente, el próximo 30 de agosto, o sea, unos días antes, vamos a realizar un paro de 24 horas desde la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Ese paro tiene que ver con varios temas, uno muy sensible, que es el tema de el incumplimiento por parte de los operadores, ¿sí? Que atienden la salud, entre comillas, atienden la salud del magisterio y de sus familias, casi 1 millón de personas, que pese al cumplimiento por parte nuestro de la cotización mensual, encontramos pues un incumplimiento que pone en riesgo la salud y en conexidad pone en riesgo el derecho a la vida, ¿sí? Y hay unos altos funcionarios de la previsora que no cumplen con el papel de que ellos, perdónenme la redundancia, cumplan con los contratos. Y entonces para nosotros esta movilización, este paro tiene ese propósito, ojo a eso, pero también, mi apreciada Ivy, tiene un propósito de hacer una gran advertencia frente a los contratos que se van a firmar y que de los nuevos, quienes van a asumir las nuevas entidades médicas, más conocidos los operadores médicos, que van a asumir a partir del 1 de noviembre y por 4 años más la atención de los maestros y maestras y el punto para nosotros es el derecho a la salud digna y oportuna. Esos contratos que van a iniciar el próximo 1 de noviembre son contratos que en sumado son por 13.5 billones con B larga de pesos. Estamos hablando del 13, de una reforma tributaria, pues por lo menos la mitad, un poquito más de la mitad de una reforma tributaria. ¿Y por qué 13.5 billones? Pues porque en este caso se incluye algo que fue producto del paro del 2015, que es la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, estos contratos van a atender la salud en general y algo que nosotros hemos insistido, que es la salud y la seguridad en el trabajo. Y entonces va a ser muy importante que esos recursos se cuiden, ¿sí? Y muy importante que logremos impulsar que por fin la figura del defensor del usuario se concrete en una propuesta que ha hecho FECODE, que no solamente es una persona o un funcionario, sino es un defensor que debe ser el producto de los defensores de las regiones. Y entonces para nosotros eso tiene que ser muy importante. Y dos, en esa defensoría, en ese decreto de seguridad y salud,
en el trabajo, logramos que por cada 50 maestros haya un representante para que sean miles de ojos los que vigilemos esto. Entonces vamos a advertir que no pueden haber en este contrato que está en trámite, en esta licitación, no pueden haber favorecimientos a las entidades médicas. Y debe quedar claro, y eso va a ser una gran voz diciendo que las denuncias que ha venido haciendo la prensa tienen que ser aclaradas, especialmente sobre investigaciones a altos funcionarios de la videoprevisora que se les acusa. Yo no estoy diciendo que sean culpables, estoy diciendo que hay que aclarar, se les acusa de haber tenido en el pasado favorecimientos a algunas entidades médicas. Y para nosotros adicionalmente es muy importante dos cosas más por este tema. Es muy importante que haya realmente un programa de seguimiento a los incumplimientos, porque si se debilita el programa de seguimiento a los incumplimientos, pues no se sanciona. Y dos, cuando se procede legalmente por incumplimiento, las penas y las sanciones o las suspensiones de los pagos, pues se hagan en los cuatro, dentro del contrato, y no que pase el contrato y entonces aparecen las sanciones muy rebajadas sobre el particular. En general, nosotros queremos que la defensa del Fondo de Prestaciones sea absolutamente clara, la independencia, queremos resaltar que debe tener la Federación frente a los operadores y entidades médicas que están en licitación o los que están actualmente, y por supuesto reseñalar que no hay ninguna oficina de abogados que actualmente represente a la Federación, porque es muy importante aclararlo, porque también ha sido parte de los asuntos. Como tú ves, Ivy, esto del 30 de agosto no es contra el gobierno de Petro, sino tiene un objetivo principal que es el tema. Por el contrario, va a ser también escenario para decir, viva la reforma a la salud que impulsa el gobierno popular, viva las reformas sociales que empiezan a impulsar el gobierno popular, y también para señalar e invitar a la comunidad educativa y a los sectores democráticos del Congreso a hundir dos proyectos de ley regresivos que ya hemos hablado aquí, el de los bonos escolares, que busca es acabar con el sistema educativo público, pero sí llevarse la plata a los particulares. Y adicionalmente el proyecto de ley, juntos en Paloma y María Fernanda Cabal, que pretende acabar con el derecho de la protesta, es decir, acabar con el derecho a la educación y quitarnos el derecho a salir a las calles a defender el derecho a la educación que ellos pretenden vulnerar. Entonces, todo esto va a ser el 30 y va a ser un llamado para que participemos todos en la movilización del 20 de septiembre. No sé qué tiempo me queda porque hay más temas, pero digamos que nos ponemos a las calles, pero yo sí quiero decir algo en resumidas. Reformas sociales sí, golpes de Estado no. Y eso es lo que nosotros estamos movilizando, que no haya duda. Aquellos que dicen que nosotros somos independientes frente a los gobiernos, pero por supuesto, pero no somos neutrales. Y en ese orden de ideas, así como desde la independencia de la CUT y la FECODE declaramos oposición a Duque, desde la independencia tenemos el derecho a impulsar el apoyo a las reformas del gobierno popular, y hay ya un plan de acción, no solamente de la CUT y FECODE, sino del Comando Nacional Unitario, ya como lo expresó nuestro compañero Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT. ¿Qué tiempo nos queda? Unos minuticos, Miguel. Bueno, de otro lado, esta semana, digamos que fue una semana bastante también movida. Esta semana el gobierno nacional, en voz del ministerio, nos envió ya el cuadro para iniciar el proceso de implementación de los acuerdos. Son 50 acuerdos firmados entre el FECODE y el gobierno, y esto va a tener 16 mesas, y alrededor de esas 16 mesas vamos a insistir en las implementaciones de los acuerdos. Yo ya había hablado la vez pasada de que para nosotros muy prioritario los que requieren actos administrativos, especialmente buscar el acto administrativo que tiene que ver con el tema de las plantas de personal, pues porque vamos a hacer proyecciones ya en los colegios para el 2024, y hay que hacerla es con base en que no se disminuyan las plantas de personal, porque ponen en ascuas, como dicen las mamás, a todo el mundo, y les obligan a hacer cosas no pedagógicas, a los los ajustes de planta. Pero quiero resaltar que esta semana
el miércoles hubo dos reuniones muy importantes. Una reunión que tiene que ver con el sistema, con la Comisión de Alto Nivel del Sistema Nacional de Participaciones en Educación, donde se reúne el gobierno, donde se reúne el BECODE, donde se reúne la Federación de Municipios, la Federación de Alcaldes, la de alcaldes de capitales, etcétera, las capitales, los alcaldes de las capitales. Esa comisión, en esta comisión hubo un salto muy positivo. FECODE propuso una fórmula de cómo debían hacer incrementarse los recursos de aquí al 2036 de manera progresiva y real, año por año, y a qué destinos. Es decir, FECODE tomó la iniciativa, el gobierno ha tomado nota, la Federación de Municipios, todos, y en ese sentido, para nosotros es muy importante que esto vaya avanzando para que podamos radicar la reforma, porque si nosotros no resolvemos la reforma al sistema de participaciones, pues no va a haber cero, sino va a haber recursos y el sistema educativo sucumbe porque ya está sucumbiendo. Y al sucumbir no se resuelven asuntos de déficit. Repito aquí, el pago de los maestros y maestras cada año se está pagando, pidiendo prestado al Fondo Territorial de Pensiones o dejando de girar al Fondo Nacional de Prestaciones. Entonces, no solamente se cae el sistema, sino se caen los fondos de pensiones. Entonces, digamos que para nosotros esto es muy importante y tomamos la iniciativa y me parece clave resaltarlo. Y aspiramos también a que la participación de FECODE en el Comité Nacional de Participación en el proceso de paz redunde en esos procesos que al final de cuentas va a redundar en la escuela, como lo hemos venido diciendo. Esta semana también participamos el martes en una convocatoria que nos hizo Empresarios por la Educación, en la cual nosotros hicimos una defensa. Pues, ellos hacen una encuesta anual, ¿sí? Una encuesta anual sobre percepción de cómo está la educación, cómo los colombianos perciben el tema educativo. Y en eso pues tuvimos una discusión muy importante sobre la deserción, que la quisieron poner en el marco del supuesto de que los maestros no nos evalúan. Y entonces primero hicimos las claridades respectivas de cómo sí nos evaluaron a los maestros y muy rigurosamente, que lo que había que era evaluar era el desempeño ya del Estado, porque 30 años, ¿no? Y nada que mejora esto. Y en ese orden de ideas expresamos varias cosas, entre ellas, pues el tema de cómo ha sido golpeado la escuela, una por el conflicto interno. Dijimos, bueno, aquí ha habido maestras que han sido las últimas que han resguardado, se han enfrentado frente a los actores armados para que no recluten su niño. Hablamos también de todo lo que ha sido durante todo este proceso, el efecto desastroso en la escuela, el narcotráfico y cómo eso cambiaron las costumbres en los colegios, el desestímulo a estudiar porque los chicos vieron que era más fácil conseguir la plata por otros medios, pero además el reclutamiento y todo lo que tenemos que enfrentar los maestros. Y también hablamos de cómo el gobierno se desapareció en la época del confinamiento. Y más encima, pues nos quitan 290 billones de pesos entre el 2002 y el 2023 y expresamos que eso incluso impuso cosas tan terribles, además de atentar contra la dignidad de los maestros, como prohibirle a los niños y niñas de Colombia tener 3 grados de preescolar y tener maestros en educación física, artística, tecnología, segunda lengua y orientación escolar. Entonces, dijimos, entonces aquí ahora dicen que la deserción es por culpa nuestra. No, la deserción ahí está. Al contrario, los maestros y maestras somos unos magos. Especialmente les conté la experiencia de las magas, maestras de preescolar e inclusión, que como en el confinamiento, abandonados por el Estado, lograron llegar a sus hijos, a sus hijos, bueno, a sus hijos, casi sus hijos, a sus estudiantes. Entonces, digamos que este fue un tema clave en la discusión. Por eso necesitamos, decimos ahí, ayúdenos, como también ya lo dijo también la red Estrado, que ya conté la vez pasada, que nos fue muy bien allí también, en que hay que garantizar el derecho a la educación. Acaba también Carlos Mosquera, dirigente juvenil, de reiterar, sin financiación no hay derecho a la educación y eso es lo que queremos. Y por último, insistir en un asunto que el compañero Andrés tocó. Miren, nosotros tenemos en este momento, frente al tema de la discusión sobre la lista de elegibles, si deben ir a la lista de elegibles compañeros o no, de los proyectos que tiene Bogotá con recursos propios, pues no hay discusión, pues deben ir. Ojalá la Comisión Nacional del Servicio Civil ratifique eso no siempre lo hemos dicho. Aquí la discusión son dos, es decir,
Si son 1850 que pasan de proyectos a la lista de elegibles y ojalá lo nombren y se nombren en propiedad, el tema es que nosotros insistimos que se nombren con los recursos del SGP y no con los recursos de Bogotá. Si al final ocurre lo que se nombre con recursos de Bogotá, pues sí. El tema es que Bogotá va asumiendo plantas docentes, ya teníamos un ejemplo, en el 2010 se nombró 275 más o menos, 200 orientadores con recursos propios y siempre hemos insistido que esos maestros los asuma el SGP. ¿Por qué insistimos en eso? Porque Bogotá, como lo contó aquí Ballén, pues atiende niveles, modalidades y áreas que no atiende la nación. Ejemplo, inclusión. A pesar de que hemos peleado y aspiramos que el próximo concurso así lo haga, pues se convoque a los maestros y maestras y a las profesiones y especialidades que requiere la educación inclusiva, pero hoy no lo tiene. Entonces, el tema es que esos proyectos se debiliten, le quitan la plata a Bogotá para fortalecerlos porque se van, y adicionalmente, pues entonces el derecho de los niños para inclusión no queda. Y el tema es que como rondan las cajas de compensación con 1 billón de pesos, ¿no? En contrato entre la Secretaría de Educación, pues pueden que esos programas terminen diciendo Bogotá no tiene plata, entonces tome ya la orientadora que se fue para la lista de leyes y estará nombrada en propiedad y muy bien en un colegio, pero no en el programa de inclusión, entonces sea reemplazada es por las cajas de compensación. Y en eso nosotros tenemos que es defender, por supuesto, que los recursos que tiene la ciudad para educación, pues se destinen a la escuela pública con maestros de planta del Estado. Es decir, eso para nosotros es absolutamente claro. Entonces, observo que esto hay que ponerle mucha tranquilidad. Eso no es nadie tiene confusión. Durante los 3 gobiernos alternativos, la AE logró con la Secretaría de Educación que se vincularan 18.300 maestros y maestras en propiedad con el concurso. Si no hubiera sido porque Bogotá defiende que para las concesiones, ojo, no hubiera habido esto. Entonces, lo mismo aquí, si nosotros no paramos el abordaje de las cajas de compensación a Bogotá, pues entonces lo que va a pasar es que sí, ahorita salen los maestros y nos nombran en propiedad, pero en el futuro, y tenemos unas elecciones próximas, que van a quedar 37, 35 colegios, para que el próximo alcalde diga, va en concesión o va en directo a la administración de recursos, y nosotros vamos a tener que ganar adhesiones, si no esa plata se va, pero ellos quieren es que dejarnos sin plata para que digan, no, en todo caso toca contratar la plata en concesión, la planta en concesión, y nosotros decimos que absolutamente no. Entonces estamos haciendo todas esas previsiones. Esas son previsiones, nada tiene que ver con que a los compañeros y compañeras no los nombren en propiedad con el concurso, ni más faltaba. Yo personalmente, yo tuve 2 concursos, gané 2 concursos, nos los birlaron y tuvimos 5 años de provisionalidad y logramos el nombramiento pasando a gobierno, pasando a concurso. Yo conozco el tema, pero hemos manejado muy bien el tema de los derechos de uno y otro, a pesar que a veces se crucen. Tan, tan.